Saben ustedes que es interés nuestro todo lo que tenga que ver con el autismo y con otros temas que hacen a la vida nuestra de cada día y a la vida de nuestra sociedad. Hay novedades sobre diagnósticos y terapéuticas también del trastorno del espectro autista y queremos saberlas, y para eso estamos convocando a partir de ahora la participación aquí en Frecuencia Abierta del doctor en psiquiatría infantil Guido Lupi. Buen día, doctor, bienvenido, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por la invitación. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien por acá, todo bien. Bueno, muchas gracias por el espacio, ya que es súper importante que los padres, familiares y hasta otros profesionales estén al tanto de ciertas novedades súper interesantes en lo que es el diagnóstico y tratamiento del espectro autista. A ver qué novedades hay. Bueno, en cuanto a las novedades, hay un cambio de enfoque que es distinto a lo que antes se pensaba, que el trastorno del espectro autista llegaba para quedarse y no había mucho más que hacer, salvo mejorar algunos apoyos para la familia, la escuela y mismo el niño. Hoy en día, desde el ámbito médico, pudiendo investigar las distintas áreas del organismo, del cuerpo, estamos viendo cómo niños con trastorno del espectro autista tienen muchísimas dificultades en distintos sistemas del cuerpo. Por ejemplo, voy a lo más sencillo, por ejemplo el aparato digestivo, todo lo que es estómago o intestino. Los niños con trastorno del espectro autista, los que conductualmente están más afectados, suelen tener muchísimas más afecciones gastrointestinales que el resto de los niños, y cosas muy sencillas como por ejemplo constipaciones, diarreas crónicas, disbiosis, que es un cambio de las bacterias que están en el estómago. Entonces, investigando cada uno de estos aparatos del cuerpo humano y haciendo tratamientos muy sencillos, que a veces son de lo más fácil que hay, los niños ganan muchísimo en funcionalidad y en calidad de vida. Bien, y esto antes no era tenido en cuenta. Se pensaba que cuando el niño llevaba el trastorno del espectro autista, básicamente el médico solamente lo tenía que volver a ver si necesitaba de un psicofármaco para sedarlo. Y hoy en día estamos tratando de cambiar eso muy de poco. ¿Y de qué manera? Eso es, bueno, desde fortaleciendo la mirada médica. El médico hasta hace muy poquito no estaba al tanto del día a día del tratamiento del niño con trastorno del espectro autista, y hoy en día el pediatra o el pediatra del neurodesarrollo puede, con distintas herramientas muy sencillas como un tratamiento antiparasitario, probióticos, a veces haciendo derivaciones especialistas como especialista en genética o metabolopatía, puede tener un impacto muy importante, y si es en edades tempranas, hasta muchas veces vemos que lo del diagnóstico del trastorno del espectro autista puede llegar a desaparecer. Antes eso no se pensaba que no podía suceder, pero hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, a poder investigar a los niños desde temprana edad, podemos evitar que se vaya transformando la conducta hacia el trastorno del espectro autista. Bien, entonces es súper importante la detección temprana, punto número 1, y los estudios médicos. Los estudios médicos son integrales, no es solamente ir con un psicólogo o una fonoaudióloga para que te haga un estudio a ver si tu niño está dentro del trastorno del espectro autista, sino que hay que hacer estudios dirigidos desde el punto de vista médico para ver si se encuentra la causa del trastorno del espectro autista. Estamos encontrando causas médicas que generan que el niño tenga un trastorno del espectro autista, y si nosotros tratamos esa causa, podría llegar a desaparecer el cuadro. Bien, y estas causas a veces son más sencillas de lo que uno esperaba. Y habitualmente, ¿cómo es el proceso hasta el momento en el cual los padres se enteran de que su hijo es autista? ¿Cómo se dan las diferentes instancias en lo que tiene que ver con la medicina para llegar a ese diagnóstico? Está muy bien la pregunta. En la actualidad, lamentablemente muchas veces son los padres los que primeros tienen un signo de alarma,
o desde el colegio, son los maestros que le llaman la atención a los padres para que hagan una consulta con un especialista, y una vez que el niño llega a la consulta con el especialista, en 45 minutos, en una consulta de 45 minutos, de 60 minutos, algún profesional afirma que el niño está dentro del espectro autista, y ahí empieza un derrotero personal del niño y de la familia en cada vez más terapias, psicofármacos. Entonces, lo que está pasando es que el diagnóstico del trastorno del espectro autista termina siendo una especie de sentencia, bien, para el niño y para la familia. Porque si ese niño después tiene algún tipo de dolor, probablemente nadie lo va a revisar a ver si algo le duele, y van a pensar que es algo conductual del trastorno del espectro autista y lo van a querer medicar para sedarlo. Entonces, hoy en día lo que se plantea hacer es primero que los primeros en detectar los primeros desvíos en el desarrollo sean los médicos, son los que primeros tienen contacto con las familias desde muy temprano, desde los primeros meses de vida, ya los médicos están en contacto con las familias, o sea que ya desde ahí tenemos que darles herramientas a los pediatras para que puedan detectar pequeños desvíos en el desarrollo cuanto antes para poder intervenir. Esa intervención es médica y es con distintos estudios, y no es solamente viendo si está dentro o no del trastorno del espectro autista, sino empezando a investigar por qué el niño tiene este desvío del desarrollo. Cuando uno empieza a ver distintas alteraciones que son tratables, el diagnóstico ya deja de ser una sentencia y empieza a ser una oportunidad para poder estudiar a los niños y para que puedan llegar a un tratamiento significativo que mejoren la calidad de vida y, en el mejor de los casos, que hagan que el niño no llegue nunca a un diagnóstico dentro del espectro autista. Y a partir del momento que se confirma, a partir del momento que esto se confirma, también la familia de alguna forma tiene que seguir instrucciones o tiene que irse capacitando o actualizando información para en las diferentes edades saber cómo comportarse con él. Exactamente, esto siempre de la mano. Lo que son los estudios médicos, al mismo tiempo que se va estudiando médicamente a un niño de por qué tiene este tipo de conductas o manifestaciones, se le empieza a dar herramientas desde las áreas de psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, tanto al niño, a los familiares y a la escuela, para que puedan acompañar al niño, mientras en paralelo hay una investigación médica viendo a ver cuál es la causa, ¿sí? Lo importante de esto, si lo pudiera resumir en pocas palabras, es que antes se pensaba que la causa era algo irreparable, que la causa era desconocida y que no se podía hacer nada. Y se está viendo en el último tiempo que por debajo del trastorno del espectro autista casi siempre hay una causa. O sea, hay una causa que a veces es tratable y otras veces no es tratable, pero tenemos que buscarla, porque si es tratable, cambiamos la calidad de vida de los niños. Entonces, nunca, o sea, si alguien está escuchando y su niño llegó al trastorno del espectro autista, a ese diagnóstico, y nunca ningún médico le pidió un estudio de sangre, un estudio en materia fecal, bien, entonces significa que su niño no estuvo bien estudiado en su momento, y puede ser un gran momento para empezar a hacer esa investigación médica para ver si se puede llegar a encontrar la causa de las manifestaciones del trastorno del espectro autista. Desde ya que hay niños que están dentro del espectro autista que son muy funcionales y tienen una linda calidad de vida, en esos niños son los que menos se ven dificultades médicas, pero hay otros chicos que tienen muchísimas dificultades conductuales, dificultades intelectuales, dificultades para ir al colegio, y en esos niños en donde más se ven alteraciones médicas tratables que harían que mejore la calidad y funcionalidad del día a día. Y justamente hablando de la educación, ¿necesita de manera imprescindible que el maestro o el profesor esté preparado o capacitado para, de alguna manera, enfrentar la enseñanza de un chico autista? Exactamente. Siempre, en cuanto a lo que son los apoyos terapéuticos, que son nuevos aprendizajes que tiene que hacer el niño, como por ejemplo cómo comunicarse o cómo aprender de una forma distinta al resto de los niños, es fundamental que los apoyos terapéuticos incluyan a la escuela, incluyan a la familia, y que se pueda hacer un tratamiento integral. Si los apoyos terapéuticos
solamente van a suceder en 45 minutos dentro de un consultorio, ¿sí? Por más que sean 3 o 4 sesiones semanales, como muchas veces tienen los niños, si solamente tiene un impacto dentro del consultorio del profesional, no sirve. Esos 45 minutos tienen que servir para ver cómo está el niño y para inmediatamente darle herramientas a los familiares y darles herramientas al colegio, bien, para que el tratamiento del niño y el niño esté en un lugar donde sea estimulado durante todo el día, ¿sí? En ambientes naturales, donde debería estar un niño como el colegio y en su hogar y no en un consultorio. Bien, o sea que siempre hoy en día se piensa en apoyos terapéuticos en ambientes naturales. Siempre que se pueda en el colegio o en el hogar, mucho mejor. Doctor, queremos agradecerle esta interesante conversación y decirle que estamos a las órdenes para seguir de cerca todo lo que tenga que ver con lo evolutivo de este tipo de situaciones. Bueno, muchísimas gracias. Aprovecho la oportunidad para pasar mis redes sociales en Instagram. Bien. Es @crianzasalud, para que cualquier duda puedan consultar por ahí. Así que muchísimas gracias por el espacio y te mando un gran saludo. Gracias. Hasta pronto. La conversación era con el doctor especialista en psiquiatría infantil, Guido Lupi. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.